No sé si os ha pasado en alguna ocasión de haber leído un texto y en ese momento habéis pasado como de corrida, ese texto pasó desapercibido y de repente un día alguien te comparte sobre un texto y sientes como que el texto te explotó en la cara, como que recibiste con una frescura increíble. ¿A alguien le ha pasado esto? Pues para mí son los momentos donde Dios ha preparado lo que identificamos como el kairos, lo que Dios tiene en el momento que Él tiene. Y siempre he buscado en mi vida, y no siempre ha sido fácil y no siempre lo he conseguido, pero ahí está mi lucha, en no servir a Dios de una manera emocional. Cuando servimos a Dios de una manera emocional, perdemos el verdadero significado del servicio, el verdadero poder del servicio. Dios no se manifiesta en el servicio de una iglesia emocional. Sí podemos ver y analizar como cosas que se parecen al mover de Dios, nos confundimos y creemos que es Dios cuando no lo es. Porque el ser humano hemos sido creados con la capacidad de ser emocionados. A ver, ¿cuál es tu cantante favorito? Venga, sin miedo. Chayanne, ¿a quién les gusta Chayanne? Las hermanas, que tienen ya... ¿Eh? ¿Nadie le gusta Chayanne? Pobre hombre. Ah, bueno, mira. A ver, Juan Luis Guerra, ¿qué le gusta? Muy bien, bueno, uno. ¿Cómo se llama? ¿El Bad Bunny ese? Nadie levanta la mano ahí, ¿eh? Pero todo el mundo está sonriendo. Pero mira, cuando oyes alguna canción a veces, ¿no te emociona? ¿No te dan ganas de llorar? ¿O te dan ganas de bailar? Es como que vas en el coche y te levantaste ese día un poco triste, o en el autobús y de repente te pones tus casquitos y escuchas, y hay algo por dentro de ti que te emociona. A veces una predicación te puede emocionar, pero no se trata de quedarnos en la emoción. La emoción es algo que Dios utiliza a veces para abrir una puerta, pero el vivir emocionalmente la palabra de Dios, el mover de Dios, es un peligro. Porque eso significa que nos convertimos en adictos de lo emocional y nunca invertimos en lo profundo del corazón. Porque en lo profundo del corazón no se trabaja con la emoción. En lo profundo del corazón, créeme, tu emoción es muy probable que esté por los suelos. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Donde lo emocional no está en su mejor nivel ni está en auge, en esos momentos de soledad, en esos momentos donde uno tiene ganas de llorar, en esos momentos donde uno quiere abandonar, en esos momentos donde uno parece ser que nadie le ve, en esos momentos Dios es un especialista, un cirujano increíble para venir y tratar lo más profundo, lo más íntimo y más escondido en nosotros. Así que yo le pido al Señor que seamos una iglesia que no viva por lo emocional, sino que sepamos venir realmente a lo profundo de la cruz. De ese significado donde Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día y que me siga. Y la cruz representa dolor, muerte, pero sobre todo representa salvación y restauración. Así que eso es lo que vamos a tratar de compartir esta mañana. Hay un texto en el primer libro de Samuel, que todos conocéis,
Es ese momento donde Goliat está desafiando al ejército de Saúl. Si me acompañas al capítulo 17, vamos a ir saltando algunos versículos para tratar de compartir lo que Dios me ha dado para cada uno de nosotros en esta mañana. Acompáñame, por favor. En el capítulo 17, versículo 2, dice: Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5.000 siclos de bronce. También tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Hasta ahí. Hemos visto la primera parte de esta pequeña película que vamos a tratar de ver juntos. Por un lado estaba el enemigo, los filisteos, y los filisteos tenían a su favor un gigante llamado Goliat. Y Goliat estaba, como hemos leído, muy bien equipado, ¿cierto o no? Ok, todos han seguido la lectura. Así que vamos a saber de quién se trata en su lado opuesto. Versículo 14. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl, a Belén, para apacentar el rebaño de su padre. Así que David era pastor. ¿Todo claro? ¿Todos siguen la historia? Bien, saltamos un poquito más, algunos versículos. Dice 23, el versículo 23, mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, que ya sabéis que era el filisteo de Gat, Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Versículo 26. David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite ese oprobio a Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Cuando estaba orando en estos días atrás de qué poder compartir con vosotros, había continuamente una frase que venía a mi corazón y era el poder de la intimidad con Dios. Y Dios me habló sobre la importancia de la temperatura de nuestros corazones. En especial me habló personalmente a mí, porque me he dado cuenta que el diablo es un experto en enfriar al pueblo de Dios. Mira, rápidamente hay textos que podemos leer. Pablo le está diciendo a los gálatas: oh gálatas insensatos, ¿qué os ha seducido? ¿Qué es lo que ha venido sobre vosotros? Podemos ver que no era solamente en esa generación. Si nos vamos muchos miles de años atrás, vemos en el libro de los jueces cómo todos aquellos que eran conocedores de Dios y que seguían a Dios, de repente
como no había quien gobernase, dice las Escrituras en esa parte de la historia, el pueblo se diluyó. Es decir, querían en algunas cosas tener a Dios por el Señor, pero en otras cosas hicieron altares a dioses ajenos, practicaban lo que los pueblos enemigos practicaban y trataron de diluir todo lo que era bueno con todo lo que era malo. Y eso no ha cambiado. Era ya desde los primeros tiempos, desde los inicios hasta nuestros días, el diablo busca la manera de enfriar nuestro corazón. Y mira, él es tan experto en esto que puede hacer incluso que tú pienses que estás bien cuando por dentro estamos congelados. Lo he visto una y otra vez, especialmente a todos aquellos que quizá por su trabajo tienen que leer la Biblia todos los días, tienen un amplio conocimiento de la palabra de Dios, oran todos los días, especialmente ese perfil de persona que se cree fuerte. A veces te das cuenta y miras que quizá hablan mucho de la palabra, pero la vida del Espíritu ya no está en ellos. Y es un peligro caminar en las cosas de Dios de una manera religiosa. No podemos caminar con Dios por lo que Dios hizo en nosotros ayer. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor, tenemos que caminar cada día buscando su presencia. Gracias, Señor, por lo que me diste ayer, pero yo te necesito hoy y yo te necesito en cada día que me espera aún por vivir. Y para que esto sea de manera gloriosa, para que podamos realmente estar seguros de que estamos viviendo en la voluntad de Dios, tú y yo siempre vamos a tener que tener la capacidad de medir la temperatura de nuestra vida, la temperatura de nuestro corazón, la temperatura de nuestra mente, la temperatura de todo nuestro ser. Porque mira, cuanto más frío estamos, aunque haya conocimiento, en el fondo Dios no está ahí. O si no, vete a la palabra y te vas a dar cuenta que precisamente los fariseos, los saduceos, aquellos que pensaban entenderlo todo, que vivían todavía bajo la ley de Moisés, que pensaban que conocían a Dios más que nadie, aquellos que tras ese creer que tenían del conocimiento de Dios, Jesús estaba, Dios hecho hombre, delante de ellos y que no lo supieron ver. De hecho, lo llevaron hasta la cruz. No fueron los pecadores que estaban asesinando, ni aquellos que estaban robando. No. A Jesús, los que abrieron el camino para llevarlo hasta la cruz fueron aquellos que pensaban tener un conocimiento de Dios. Por eso la frialdad con conocimiento te lleva a la destrucción. Sin embargo, cuando tú y yo nos preocupamos de mantener una temperatura de pasión, de fuego, caliente con Dios, te puedo asegurar que estás lo suficientemente cerca para que Él guíe tus pasos, para que Él pueda hablarte qué hacer en cada momento, para poder restaurar tu matrimonio, para poder tocar a tus hijos que están perdidos, para poder sanarte no solamente en tu interior, sino también físicamente, porque donde Dios está, hermanos y hermanas, hay milagros. ¿Amén o no amén? ¿Estáis aquí? Así que de esto vamos a hablar. Había un confrontamiento. En ese lugar había expertos de la guerra. Había hombres que sabían desenvainar una espada, que sabían luchar, hombres fuertes, hombres que estaban acostumbrados al manejo de las armas. Hombres que no decían, ay, por una pequeña heridita en los dedos como a ti y a mí nos pasa.
A esos les tenías que cortar un brazo para que sintiesen algo. Eran hombres rudos. Pero nos damos cuenta que en todo lo que la Biblia trata de mostrarnos y de traer claridad para que podamos entender mejor, dedica muchos versículos a describir lo que en otros textos vemos que Dios también se preocupa y se preocupó por medio de su Espíritu Santo hablar a los hombres que escribieron este libro de que en muchas ocasiones tú y yo, una de nuestras peores o nuestros peores enemigos para mantener una temperatura correcta en la presencia de Dios es nuestra autosuficiencia. Dilo conmigo, autosuficiencia. Ahora el que está delante, detrás de ti o a tu lado, dile, tu enemigo es tu autosuficiencia. ¿Sabéis lo que significa? No, pero díselo de verdad. Que se lo crea. Las hermanas que tienen al esposo al lado se lo están diciendo con fuego y pasión. Y han aprovechado para decir autosuficiencia y otras cosas más que lo he oído yo. Sinvergüenza, atontado. Bueno, hermanas, yo eso no lo he dicho. La autosuficiencia. Mira, el ejército estaba preparado en ambas partes, pero nos vamos a enfocar en el ejército que supuestamente era el ejército de Dios, el pueblo de Israel, ¿vale? Entonces hemos leído que antes de ver al pequeñito David que se dedicaba a las ovejas, ese jovencito que no había hecho otra cosa en la vida que irse al campo con las ovejas, pastar, cuidarlas de los depredadores, en los tiempos muertos que habría, que los días serían interminables, y además eso no era como ahora, que las sacaban a pasear y las llevaban otra vez al redil por la noche. No, eso eran días de viajar. Y David tenía que dormir fuera de su casa y de su hogar durante mucho tiempo para cuidar a las ovejas. Entonces llega David y lo que se encuentra es un ejército atemorizado, un ejército capao, perdonad por la expresión, es que era la que me venía, a un ejército que parecía que estaba fuerte, pero en el fondo el Goliat los tenía, esa palabra es más cristiana, asustados, pero un poco suave. Estaban muy asustados, estaban haciéndose popó encima. De hecho, nadie salía, nadie se atrevió. Y llegó este pastorcito de repente con un secreto en su corazón, era la temperatura de su interior. David no tenía nada especial. Mira, David no fue a la escuela militar. David nunca había estado en un ejército. David no sabía lo que era meter en su mano la empuñadura de una espada. David no tenía ni idea de soportar un escudo, no tenía ni idea de lo que era un casco militar, ni mucho menos las botas, no como las de ahora que tienen punta de acero para si te cae algo los dedos no te los aplaste. No tenía ni idea. Él solamente venía delante de ese Goliat con algo muy especial en su corazón, que por curiosidad ninguno de los que estaban en el ejército de Saúl tenía. ¿Y sabes qué era? Una temperatura especial de la presencia de Dios. Cuando hay una temperatura fogosa en nosotros, empieza a surgir lo que le pasó a David, lo que le pasó a Josué, lo que le pasó a Gedeón, lo que le pasó a hombres y mujeres que cuando todos veían catástrofe, cuando todos veían imposible, cuando todos veían no va a poder ser, ellos en su interior tenían la certeza de que con Él todo es posible. Iglesia, no podemos manejar las cosas de Dios
con nuestras capacidades personales, con nuestra autosuficiencia. No es porque tengamos un mejor o peor pastor, no es porque tengamos más o menos jóvenes, no es porque tengamos más o menos dones. No depende de las cosas que nuestros ojos ven, depende de lo que hay en nuestro interior. Lo que Dios quiere hacer no es a través de tus posibilidades, sino de lo que tú puedes hacer dejándote y abandonándote en las manos de Dios. En tu interior, coger esa temperatura tan fuerte, tan sublime, que quema, de saber que si Dios está contigo, no hay nada imposible. De saber que si Dios está contigo, Él va a llenar de palabras tu boca para poder hablar en el momento adecuado. Saber que Dios está contigo y que no se trata de que tú trates de arreglar tu conflicto, tu problema personal, familiar o lo que sea, sino saber que esperando en Él y esperando en Él y esperando en Él, de repente vas a vivir un milagro. Y esa es nuestra realidad, iglesia, y por eso estamos aquí. No porque creamos en una religión, sino porque creemos que Jesús resucitó. Y en esa resurrección cambió la historia del mundo para siempre. Nos dio libertad, nos dio sanidad. Y no es normal que la iglesia global esté tratando de vivir una vida espiritual, emocional, cuando realmente la palabra nos instruye, nos insta y nos empuja continuamente a dejar que el Espíritu Santo venga a nuestro interior y trabaje todo lo que está ahí dentro, lo que algunos hablan como raíces de nuestra vida. Queremos llevar fruto y qué bien, porque eso es bíblico y no solamente fruto, sino mucho fruto. Pero no podemos llevar un fruto agradable a la gente que está a nuestro alrededor si no nos dejamos tratar en nuestras raíces, en aquello que nadie ve, lo que está bajo tierra. Pero ahí es donde se encuentra el secreto. Iglesia, no sirvas al Señor de manera emocional. No vengas a la iglesia de manera emocional. No trates de seguirle de manera emocional porque no funciona. Y si tú estás aquí solamente porque alguien te obligó, porque de verdad pierdes tu tiempo, pero no solamente en esta iglesia, sino en cualquiera en la que vayas. Porque la iglesia no es la solución, es Cristo la solución. Por eso tú y yo tenemos que afianzarnos en Él, crecer en Él y cuidar la temperatura de nuestro corazón para que siempre se mantenga con fuego. De eso se trata y eso era lo que tenía David. De hecho, Saúl intentó meterle todo su ropaje de guerra y ¿sabes qué? David dijo, yo con esto no puedo ni caminar, quítame todo esto. Se despojó, como bien sabéis la historia, de todo aquello que representa la fortaleza humana, los planes humanos, lo que yo creo que es sabio. Y el Espíritu Santo en su interior le estaba diciendo, por ahí no va David, tú lo sabes. David se despojó y cuando se despojó, ¿sabes a qué accedió? A dejarse usar por él. Y de la manera más increíble, tan increíble que nos parece una película de Disney. Empezó a recoger piedras, las metía en su bolsita, y de repente, dice la palabra de Dios, si vamos al texto, versículo 45, David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de él. ¿En el nombre del quién, hermanos? Del Señor. Sigue la lectura. Anótala, subráyala, píntala. Porque estas palabras son vida. David le dijo, yo no tengo humanamente nada para venir en contra de ti. ¿Sabéis qué, iglesia? No tenemos absolutamente nada para conquistar Villanueva del Pardillo.
pero lo que tenemos es el anhelo y el deseo de recibir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en nosotros que va a hacer una obra poderosa. Lo va a hacer con nuestros hermanos que están evangelizando cada sábado. ¿Cuántos hermanos salen el sábado a evangelizar? Levantar vuestra mano, por favor. Ahí están. Gracias. Y si alguien quiere sumarse a esta labor evangelística, podéis hablar con Jaime. Dios va a hacer algo glorioso a través de nuestro equipo de alabanza. Dios va a hacer algo glorioso a través de los hermanos que sirven en limpieza, en ujieres, en el orden, con los niños. Pero no depende de nosotros, sino de la búsqueda que tenemos para tener una temperatura óptima, para que el Espíritu Santo se mueva a través de ti y de mí. Versículo 46, el Señor te entregará hoy en mis manos. Cuando yo tengo una temperatura óptima, ¿sabéis lo que surge en mi interior? Lo estamos viendo en la vida de David. Hay una certeza, di conmigo, certeza, seguridad, firmeza, que solamente el Espíritu Santo te da. Lo que nos conecta a la fe. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y eso es lo que David estaba teniendo en ese momento. Cualquiera de los que estuviesen viendo a David, incluso si nosotros estuviésemos allí, nuestro pensamiento habría sido: esa cosita, ese gusanillo, va a vencer al gigante. Todos. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan contaminados de nuestra carne. Estamos tan contaminados a veces de quedarnos solamente en la superficie o en lo superficial o emocional de las cosas de Dios, que verdaderamente no tenemos una vida de fe, pero una vida de fe real, hermanos. Confiar en lo que Dios está haciendo y confiar en lo que Dios va a hacer y confiar en lo que Dios va a hacer a través de mí. Tenemos mucha jerga, pero ¿qué pasa en los momentos reales de nuestra vida cuando hay que sacar a la luz lo que creemos que Dios es y lo que Él puede hacer? La cosa cambia, pero David lo estaba demostrando. Él se puso allí, delante, y le dijo: hoy el Señor me va a entregar tu cabeza. ¿Qué cosa, no? Mira, versículo 47. Para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza. El Señor no libra porque una iglesia tenga dinero o no tenga dinero. El Señor no libra que tengan un pastor más carismático o menos carismático. El Señor no libra porque el equipo de alabanza son profesionales o menos profesionales. No libra, no, nada que ver con todo eso. Y pobrecitos de los pastores y apóstoles, etcétera, etcétera, que piensan que la gloria que viven en sus iglesias inmensas es gracias a su buena administración y a su buen hacer, porque están confundidos. Porque crecimiento no siempre significa que Dios esté en un lugar. Pero lo importante es que los que estamos en este lugar, los que Dios nos ha puesto la responsabilidad de llamarnos familia sin fronteras, nos ocupemos de ser una luz, más otra luz, más otra luz, más otra luz, más otra, más otra, más otra, y que tu luz brille. Y juntos atraer la presencia de Dios. Es lo que David entendió. Yo no tengo nada. No puedo venir a ti ni con jabalina, ni con espada, ni con nada con lo que tú viniste aquí. Pero yo vengo con algo más fuerte aún, que no tiene que ver con la capacidad humana, tiene que ver con el mover del Espíritu Santo.
con mi convicción de que mi Dios es el Rey de los ejércitos, el jefe. Y cuando todo esto empieza a ocurrir, cuando David suelta un discurso donde habla de su intimidad con Dios, porque mira, tu intimidad con Dios es lo que va a determinar quién eres, iglesia. No es las veces que vengas a la reunión, no es los versículos que tú sepas, es tu intimidad personal con Dios lo que va a definir tu identidad. ¿Quién eres realmente? Si yo me empapo de su palabra, si yo me empapo de Él, ¿sabes qué? No hay nadie ahí fuera que pueda decirme lo contrario a lo que Dios está declarando sobre mí, porque yo soy lo que la palabra dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que yo puedo hacer. Y la palabra dice que yo soy más que vencedor en Cristo. Entonces, ¿dónde está nuestra duda? Mira, saltando unos versículos más. Versículo 49. David metió la mano en el saco, sacó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo. Se acabó. Una honda, una piedra. E hirió al filisteo, lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, tomó la espada del filisteo, la sacó de la vaina, lo mató, lo remató, cortándole la cabeza con ella. Madre mía. Al final del texto, cuando David regresa de matar al filisteo, Abner, que era el ayudante de Saúl, lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Y David iba con la cabeza en la mano del filisteo. Lo siento si hay menores en la sala, pero te tengo que contar la historia como es. David iba con la cabeza y se presenta delante de Saúl. Y ahora habríamos hecho, yo creo que fue más humilde. Dejó la cabeza delante de él. Y mira lo que ocurre ahí. Aconteció que cuando acabó de hablar Saúl, estoy en el capítulo 18, el alma de Jonatán quedó liada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Es un texto que lo utilizan para una cantidad de burradas y payasadas que lo sacan de contexto y no me voy a meter en eso, pero lo que quiere decir, y es algo muy importante lo que ocurre en este momento, esto no es para que la iglesia entienda que un hombre y un hombre puede, no, eso es una mentira de Satanás. Lo que la historia nos está enseñando y lo que ese texto nos está enseñando es lo siguiente. Mira, cuando Dios toca a una persona, hay algo que brilla en su vida. Al punto de que los demás se sienten atraídos por esa persona. Hay algo que se une en nuestras almas, que es más fuerte de lo que puedo yo como marido experimentar sobre mi esposa, que es la persona con la que más intimidad he compartido en mi vida, y hasta ahí os puedo contar. Pero cuando Dios te une espiritualmente a una persona, estamos probando un milagro del cielo. Porque mira, cuando el Espíritu Santo, y esto lo tienes que entender muy bien, cuando el Espíritu Santo toca tu vida, al punto de que hay una explosión sobre ti, hay personas que están observando cómo hablas, cómo cambiaste.
Oye, ¿alguien que dio su vida al Señor ha experimentado esto que estoy hablando? Alex, ¿te pasó a ti cuando te convertiste? ¿Qué pasó en esos momentos? Resúmelo, por favor, en cuanto a ciertas personas que vinieron a buscarte o que vinieron. Unos, los amigos de Goliat, pero alguno captó. ¿Alguno dijo qué ha pasado con Alex? ¿Trataste de convencerles? ¿Estabas pesado llamándole todos los días? ¿Te vas a ir al infierno si no te conviertes? ¿Fueron ellos los que buscaron? ¿Tenías algo especial que no tenías antes? ¿Qué es? Su presencia. Iglesia, lo que le estaba pasando a Jonatán, que era un pecaminoso, lo que le estaba pasando a Jonatán, que había tenido un ejemplo de padre que fue un inútil, que perdió la presencia de Dios, el sinvergüenza, pensando que todo era por y para él. El hijo, cuando captó a una persona entre todo el ejército, porque ahí estaba todo el ejército, pero entre todo el ejército, que quizá cantaba las canciones de los domingos, aleluya, alabanza al Señor y gloria a Dios, y algunos se levantaba, voy a hacer un llamado, y todos venían y orábamos. De repente uno, solo uno, estaba tan lleno de la presencia de Dios, que fue el que consiguió penetrar en el campo del diablo y vencerle a ese Goliat. Y Jonatán respiró. Ahí hay vida. Eso fue lo que unió Jonatán y David. Porque en el fondo Jonatán tenía hambre y sed de Dios. Mira, cuando tú luches por la temperatura de tu corazón y enciendas tu vida, hay personas que van a venir a ti sin quererlo. Hay personas que van a querer saber de ti, hay personas que te van a preguntar, hay personas que quieren tu consejo, hay personas que te van a llamar, hay personas que van a buscarte, porque aunque no lo creas, hay personas ahí fuera. Hay personas aquí dentro que están deseando de una vez por todas una llenura del Espíritu Santo. Y termino. Versículo 3. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto. ¿Sabéis lo que significaba en aquella época el manto? Lo que significaba para Jonatán. En aquella época la manera de identificar los que estaban a un nivel alto de un nivel bajo en la vida social era sus vestiduras, los anillos, los mantos, todo aquello que mostraba de una manera sencilla, visual, a todos los que le rodeaban, de que esa persona era superior a los demás. Jonatán llevaba un manto real del hijo del rey. Y dice el texto que Jonatán se quitó ese manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Mirar, iglesia, prosperar es lo que Dios quiere para ti. La prosperidad es lo que Dios quiere para sus hijos. Y yo no te estoy contando una doctrina del dinero, de que si das, Dios te da. Y no voy a entrar en esas estupideces.
Mira, voy a ser sencillo con esto. Te hablo de mi convicción con Dios. Dios me dijo, de lo que yo te doy, dame el 10%, diezmo. ¿Qué pasa con eso? Que así entenderé siempre de que mi cartera esté mejor o esté peor, es del Señor. 2, ofrenda. Es lo que habla de la abundancia de nuestro corazón. Es la generosidad bajo el entendimiento. A mi esposa no me cuesta tanto bendecirla con cosas caras. ¿Por qué? Porque es mi esposa, la amo y tengo un corazón generoso. Y ¿sabes qué? Ella es aún más generosa conmigo. Yo soy un poco más rata, sanguijuela, agarrado. A tu hijo, si puedes, ¿no le vas a pagar unas vacaciones y tú estás dispuesto a comer una vez al día para que él lo disfrute? Claro. Así que la ofrenda habla de nuestro corazón de gratitud a Dios. Y hasta ahí. Porque la prosperidad obviamente tiene que ver con el dinero. Porque ¿quién no quiere tener su casa? ¿Quién no quiere tener un vehículo para moverse? ¿Hay alguien entre nosotros que le guste llegar a fin de mes sin dinero? ¿Puede levantar su mano aquí? Vamos a orar por él. ¿A todos nos gusta llegar con dinero a fin de mes, sí o no? A ver, en Navidad, ¿no te gusta llenar de dulce tu mesa y de un langostinillo, aunque sea chiquinillo? Algunos compran los langostinos en verano y los congelan hasta diciembre, que son más baratos. No importa, hermano y hermana, cada uno su técnica. Todos. Prosperidad tiene que ver con bienestar, ¿sí o no? Pero hay una prosperidad de la que este mundo nos ha dado cuenta de que es mucho mayor que todo eso. Porque mira, he conocido ricos amargados. He conocido ricos enfermos, al punto de que no llegan a los 50 y no van a poder gastarse todo lo que tienen. Yo digo, pues regala un Lamborghini por aquí, ¿no? ¿Qué haces con tanto ahí dentro? Y he visto a pobres con vida, con gozo. ¿Por qué? Porque la prosperidad, que nos habla de algo mucho más íntimo que el dinero, el bienestar, que todo eso está bien, es la prosperidad que recibimos cuando se transforma en paz en nuestro corazón. ¿Cuántos han experimentado la paz de Dios alguna vez? Que cuando está todo en plena tormenta, está cayendo el diluvio universal en tu vida y en tu familia, aún así dices, Dios está conmigo y no temo. Esa paz que solamente Dios da, eso es prosperidad. El amor, mira, cuando yo era joven era un violento. Me faltaba 0, para golpear a alguien. Era una herencia que tenía ahí. Imaginaros de quién. Y recuerdo momentos horribles de mi vida. Después me sentía fatal. Una vez casi tuvimos un accidente en Brunete. Íbamos en una rotonda, alguien entró rápido. No sé si nos llegó a dar o no nos llegó a dar. A mí me asustó tanto que salí del coche. Yo ni me estaba enterando. Salí del coche y iba a golpearle la cabeza a ese señor. Y ya él... Mis hijos eran chiquititos. ¿Te acuerdas de ese día? Después, cuando llegaba a mi casa, me sentía horrible, pero era incontrolable. No podía aguantarlo. Era superior a mí. Así que cuando alguien dice eso, ¿qué necesitamos, iglesia? Liberación. Muy bien. Así que yo he tenido que pasar por la cárcel espiritual muchas veces en mi vida. Digo, Señor, detrás de las orejas también. Y Dios ha ido puliéndome.
al punto de que ahora soy como un corderito frágil. ¿A qué sí, Yael? Más o menos. Bueno, dejamos en corderito. Pero Dios está tratando en mí. Dios está tratando conmigo. Yo era un gritón. Y ahora no grito. De hecho, les digo en casa, no grites. Y se molestan más y gritan más. Yo digo, no estoy sordo. Eso les molesta muchísimo, especialmente a Yael. No me digas eso. La temperatura, iglesia. Eso tienes que cuidar. Eso tengo que cuidar. La temperatura. Porque el conocimiento no nos da temperatura. Solamente es la intimidad con Dios. Tu intimidad con Dios revela quién eres. Revela quién soy. Y cuando Dios me falta, adivina quién sale. Alex. No. Fabio. El Fabio viejo, carnoso, religioso y todos los osos. Así que en ese momento tengo que buscar otra vez, echarle un palito más al fuego, que vaya calentando otra vez mi vida, acercándose a la presencia de Dios, porque más vive Él en mí, más muere mi carne. Así que, Señor, yo quiero que tú vivas en mí y yo quiero morir. Esa es la esencia, iglesia. Amén.